Bueno, buenos días a todos, bueno, y a todas, con lo del lenguaje inclusivo, ¿eh? No quiero yo que nadie... Sí quiero daros la bienvenida a todos los amigos y amigas que estáis aquí. Al fin y al cabo, porque estáis en la casa de las cooperativas de viviendas de España y de la Comunidad de Madrid. Que somos, como sabéis, pues otra cosa, otra fórmula, otro modelo de producción de vivienda. Así que para mí es un honor que nos acompañéis hoy, porque al final estoy completamente seguro que cada uno de los que estáis aquí, pues ayudáis a que nosotros cumplamos y alcancemos nuestro objeto social. Muy brevemente, porque vamos un poquito de retraso, os explicaré qué es eso del objeto social y por qué hoy es tan importante que empresas como Danosa y todos los que hoy nos acompañáis y nos seguiréis, espero, acompañando en este camino que nos toca hacer hoy, en esta fecha tan complicada, siendo la vivienda la principal preocupación de la ciudadanía en España, pues de alguna manera refleja que las cooperativas estamos apoyadas y somos defendidas por grandes profesionales, como sois los que estáis aquí, y el sistema que a través del lobby, que aunque es un término que parece ser que ha criticado mucha gente, yo llevo haciendo el lobby, entiendo el buen lobby toda mi vida, con la administración y con todos vosotros, para intentar defender a estas familias que de otra manera, si no fuera por el modelo cooperativo, si no fuera por el modelo de la economía social, si no fuera por el modelo de las entidades sin ánimo de lucro, seguramente jamás podrían acceder a una vivienda ni en propiedad, ni en alquiler, ni en cesión de uso. Hoy Danosa pues, nos acompaña en una jornada que, aunque hablaremos de ellos y hablaremos de lo bien que lo hacen, lo que hacen, yo me quedo con la idea de que es una empresa que sin necesitar estar aquí, son grandes empresas, están aquí. Hoy han decidido ellos apoyar al modelo cooperativo como la tercera pata productora de vivienda de este país. Y aclaro lo de la tercera pata porque solo existen 3 productores de vivienda en España. Solo 3 modelos fabrican vivienda en España, que es el promotor público, la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid, por estar en Madrid la menciono, Palos de la Frontera, 250 o 300 empleados, el promotor inmobiliario, las sociedades de capital, en las que legítimamente, al contrario de los promotores públicos, están obligados a dar un beneficio industrial, una rentabilidad a sus inversiones, a sus riesgos. Y luego estamos nosotros. Nada más. Que siendo entidades privadas, compartimos con los promotores públicos la cuenta de resultados, es decir, 0. No podemos dar beneficio de ningún tipo. No porque no queramos, no es que por ley. Las sociedades cooperativas, las entidades sin ánimo de lucro, somos eso. Entidades que a través de la iniciativa privada, la iniciativa social, el movimiento social, ponemos en carga las viviendas que la gente necesita, no la que diseña un arquitecto como vosotros, o la que le gustaría hacer a un constructor como vosotros. No, la que necesita la gente. Somos igual que los promotores públicos, solo que ellos son públicos y nosotros privados. Por eso siempre defiendo que la foto natural con la que está cayendo cuando se habla de colaboración público-privada debería de ser la foto de las administraciones con las entidades sin ánimo de lucro, pudiendo caber en esa foto todos, ¿eh? Pero lo normal con la que está cayendo es que las administraciones se apoyasen un poquito más para conseguir cumplir el artículo 47 de la Constitución y así ya de paso evitar la especulación del suelo con las entidades sin ánimo de lucro que lleva defendiendo con COVID desde 1957 y lleva haciéndolo gracias a vosotros. Nosotros sin Danosa o sin las entidades que estáis homologadas en Concovid no podríamos jamás alcanzar el objeto social que pretendemos. ¿Por qué?
porque aquí no hay 250 empleados como en Palos de la Frontera. Aquí el sistema de producción de vivienda, el ente público, el promotor inmobiliario, sociedades de capital, recordemos, y nosotros, las cooperativas, externalizamos el 100% de nuestras necesidades. Una cooperativa nace y muere con el proyecto. Una cooperativa no tiene empleados. Os necesita a vosotros para cumplir el 100% de las necesidades, y todo el sistema y todo el parámetro de producción hasta la entrega de la vivienda os necesita. No tiene ni un solo empleado. No tiene formación. No tiene conocimiento. Solo tiene una cosa: necesidad. Y cuando la necesidad se convierte en desesperación, cuando se convierte en lo que estamos hoy, que es en ese desamparo, en esa apatía, hoy veo a algún joven por aquí, habría que preguntarles a estos jóvenes qué esperanza tienen ellos de formar parte de un proyecto que les vaya a garantizar el acceso a la vivienda. Yo también fui joven y recuerdo perfectamente que tuve varias alternativas. No sabía si dentro de mi pueblo, en Fuenlabrada, donde yo me crié, sería esta o sería aquella. Pero tenía claro que si no era aquella, era esta, y si no, voy a esperar, que creo que van a empezar otra. Hoy eso es impensable para los jóvenes. Y es un drama. Por eso hoy es tan importante presentaros a Danosa, como que contaré a todas las empresas que dentro del sistema de homologación ayudan a Concovi a alcanzar su objeto social. Danosa hace posible que esa ilusión, que esa desesperanza en la que está entrando nuestra sociedad se cumpla. Porque sin ellos, sin vosotros y sin tanta gente que participa, oficios y profesionales que participáis en todo este proceso, las cooperativas, que no tienen profesión, no tienen oficio, no tienen conocimiento y no tienen coste de estructura, no tienen estructura. No podrían hacer lo que hacen. Hoy Concovi acumula más de 2,5 millones de viviendas entregadas en toda España. El 10% del parque de la vivienda de España la ha tutelado la Confederación. Representamos y defendemos hoy 13.000 viviendas a 31 de diciembre del año pasado, con unos 3.000 millones de euros de inversión. Y espero y deseo, porque así lo necesita la gente, que el año que viene podamos cerrar unas cifras superiores a estas. Pero estas 13.000 viviendas, que son 13.000 familias, han depositado la confianza en Concovi. Y Concovi la ha depositado en todos vosotros y hoy en Danosa. No me enrollo más, porque me podría estar hablando de esto todo el día. Llevo en Concovi toda mi vida. Soy el segundo presidente de la Confederación desde 1957. Conocí a mi presidente, fundador de Concovi, con 10 años. Hoy tengo 56. Y la culpa de esto la tuvo mi padre, que antes que yo, pues ya estaba por aquí, haciendo casitas para la gente. Me acompaña don Miguel de Osma, que es el responsable y coordinador del Departamento de Rehabilitación. Otra, que al olor de la sardina de los fondos europeos aparecieron profesionales y agentes de rehabilitación como chinches, cuando nosotros llevábamos haciendo rehabilitación 15 años antes y nadie nos escuchaba. Nadie financiaba las comunidades de vecinos. Nadie las entendía. Rehabilitación integral de edificios. ¿Pero qué es eso? ¿Una reforma? No, una rehabilitación integral de un edificio. Su patología, su accesibilidad. Los avisadores de fincas, sobrepasados con los fondos NES, recurren a estos agentes de rehabilitación, que al olor de la sardina se cree que esto es un negocio. Y apoyar y defender a las comunidades de vecinos es un proyecto social, no es un negocio. Así pasa, que cuando se dan cuenta de lo complicado que es hablar con la gente, desaparecieron igual que vinieron. Y grandes empresas cotizadas han abandonado áreas de barrio del programa 1 de los fondos NES, teniendo que ir con Concovi al rescate a esas ciudades y esas localidades
porque a última hora estas empresas se han dado cuenta que Palma y Palmilla no hay quien la gestione. Málaga, claro. Porque es muy complicado esto de hablar con la gente. Si no estás acostumbrado, se te puede hacer bola, ¿no? Bueno, a nosotros no se nos hace bola, lo hacemos encantados, nos encanta hacerlo y creo que es nuestra obligación. Bueno, pues Miguel se encarga de eso en la rehabilitación, de coordinar y de liar unas. Bueno, Miguel pesaba 120 kilos, como de tema. Es responsable y coordinador del área de rehabilitación en toda España y a mucho orgullo tengo que decir que hoy Concovi es el mayor agente rehabilitador de España, nadie lo sabe, pero es así. Gestionamos, ahora contará él, muchísimas cosas, muchísimos millones, pero sobre todo lo que gestionamos es muchísima ilusión de muchísimos vecinos que estamos intentando que sus viviendas y sus barrios pues sean mucho mejor de lo que son. A mi izquierda pues tengo a don Adolfo Galán, que es responsable, director técnico. Me ha dicho antes también otra cosa que era muy complicado. ¿Cómo era esto? Especificación. Especificación. Bueno, él os explicará qué es eso, pero bueno, yo le tengo como un gran director técnico y un experto en los productos y en las partidas de obra que él defiende y representa a Danosa, y os explicará por qué, cumpliendo el código técnico y por qué, siendo ellos quienes son, deberíamos todos hacer las cosas como nos las ofrece Danosa. Y por último nos acompaña doña Lidia Peinado, que es preceptora de Danosa aquí en Madrid, entiendo, ¿no? Que también nos explicará cuál va a ser ese tratamiento de esas envolventes, pero también yo creo que nos van a orientar un poco sobre la política o la mejora que han aplicado ellos en las diferentes técnicas de fabricación. Por último, aunque él no está aquí, pero sí es buen amigo y le conozco hace tiempo, nos acompaña don José Luis Pedro Mingo, que es el responsable de rehabilitación del área de rehabilitación de Danosa, y con el que, bueno, pues Miguel y él coordinan estos trabajos de colaboración que tenemos entre ambas entidades para cumplir todo el rollo que os he echado antes, ¿no? Así que doy paso de inmediato a Miguel. Despidiéndome de vosotros, voy a quedarme por aquí porque tengo bastantes follones de llamadas y de vídeos y tal, pero siempre en las jornadas procuro quedarme. Así que ir dando las gracias por acompañarnos, por acompañar a Danosa y sobre todo por atender tan elegantemente y con tanta educación las palabras que os he dicho. Así que muchísimas gracias, muy amables. Bien. Bueno, el programa decía exactamente, ¿y ahora qué hacemos sin ayudas ni bien? Es buena pregunta, me ha enviado aquí para la respuesta. Me voy a cambiar aquí, si os parece. Bueno. Pues yo creo que no lo sabe nadie. Además, yo creo que estamos en el borde del precipicio. ¿Vale? Estamos viendo todos cómo se acaba la fecha del 30 de junio de 2026 y la verdad que nosotros no vemos a corto plazo un atisbo de nada. ¿Vale? Hace un par de semanas pues, salió a iniciativa consulta pública en lo que va a ser el siguiente Plan Estatal de Vivienda en 2026-2030. Es ambicioso, ¿vale? Pero como siempre viene dotado de muy pocos fondos. Luego hablaré de unas cifras y la verdad que es bastante desalentador. O sea, la impresión que tenemos aquí en Concovi es que volvemos al año 2020 cuando no había fondos europeos. Esa es la impresión que tenemos aquí, ¿vale? Y sobre todo que no hay una continuidad en las ayudas. O sea, las ayudas, programa 3, todos sabemos que se acabó el 31 de diciembre de 2023, ya va para casi 2 años, se siguen resolviendo con cuentagotas. Programa 1, pues en algunos municipios todavía va peor que el programa 3, ampliando los plazos para solicitar ayudas. A día de hoy, todavía hay municipios que tienen el plazo abierto para solicitar las ayudas, teniendo que finalizar las obras el 30 de junio de 2026. Entonces, voy a haceros un muy pequeño resumen de lo que es el siguiente Plan Estatal de Vivienda. Nosotros aquí no tenemos conocimiento de si a través
lo que siempre salía a nosotros ayudas del IDAE, fondos europeos, fondos FEDER, van a sacar otra línea de ayudas, a día de hoy no lo sabemos, ¿vale? Pasa igual con las anteriores ayudas del IDAE. Tuvimos el año 2021-22, acompañé a mi presidenta Juan Casares a una reunión al IDAE con el director general y le trasladamos que tenían que cambiar el modelo de subvenciones, haciendo lo mismo que hace el Ministerio de la Vivienda con el plan estatal, que firma luego convenios bilaterales con las comunidades autónomas para centrifugar un poco la responsabilidad de tramitar las ayudas, ¿no? Que las anteriores ayudas del IDAE es que se canalizaba todo en el IDAE. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid, el anterior plan del IDAE es el plan BRE, que lo externalizó a FENERCON, la Comunidad de Madrid, ¿vale? Bueno, nosotros todavía tenemos expedientes presentados en el 2022 que todavía no han llegado a su fin. O sea, que va todo igual. Va todo igual, o sea, no aprendemos, va todo igual, ¿vale? Entonces, a corto plazo, no sabemos cuándo se va a aprobar el siguiente plan estatal de viviendas, ¿vale? No hay presupuestos generales del Estado. Hace falta dotar 7.000 millones, ¿vale? A las 3 líneas de actuación. 3 líneas de actuación es el parque, un blindaje, el parque de protección público de vivienda, ¿vale? Tema de línea de financiación de ayudas al fomento a la rehabilitación, que es la parte un poco que nos ocupa a nosotros, y luego unas ayudas, por lo que comentaba Juan Casares, ayudas a los jóvenes a poder emanciparse, ¿vale? O sea, todo eso lo han metido dentro de un plan estatal de vivienda, ¿vale? Que al final, si vas partiendo en trocitos los diferentes ámbitos donde quieren actuar, pues la realidad es que económicamente a rehabilitación nos han situado al año 2020. ¿Vale? Es la situación que tenemos y no hay otra situación. No me quiero enrollar mucho más, vamos a intentar ganar el tiempo del retraso, que sobre todo ellos tienen muchas cosas que decir y muy interesantes, pero sí voy a dar 2 o 3 pinceladas del plan estatal de vivienda. La parte de rehabilitación, ¿vale? Bueno, lo primero, la financiación va a ser el Estado el 60% y las comunidades autónomas el 40%. Viene siendo habitual que los planes estatales de vivienda se aprueben en enero del año que entran en vigor. Todos sabemos cómo está la situación política en España. Entonces no sé si va a ser en enero del 26 o en enero del 27. La realidad es la que es. Si se aprobara en enero del 26, se tienen que firmar convenios bilaterales con todas las comunidades autónomas, ¿vale? Total, que nos plantamos ya en el mes de septiembre. Y primera convocatoria de ayudas, pues como pronto para finales del año que viene, ¿vale? Y resolución de estas ayudas, pues lo ponemos en el verano del 27, ¿vale? Siendo realistas y optimistas, ¿vale? Entonces, la situación, como decía al inicio de la exposición, el precipicio es el precipicio, ¿vale? Estamos todavía intentando digerir todas las obras, intentando rematar las obras con la presión de terminarlas en junio del 26, pero va a haber un parón. Va a haber un parón, las comunidades de propietarios no van a saber qué hacer. Se van a sentir engañadas y defraudadas, porque no hay continuidad, ¿sí? Entonces, en cuanto a, como les decía, en cuanto a la parte de rehabilitación, establece 3 líneas de rehabilitación, ¿vale? La primera hablan de seguridad, ¿vale? A partir de ahí, después de seguridad, accesibilidad y después sostenibilidad y eficiencia energética. Obligatorio libro del edificio. Hasta para pedir una actuación de una rampa en un portal, un libro del edificio. Si en el libro del edificio dejan que hay una patología en seguridad, ya sea porque la comunidad de propietarios no tiene extintores en las escaleras, simplemente eso. Si no solventas primero las patologías de seguridad me he ido a lo más sencillo que son extintores, porque puede ser seguridad estructural también, ¿vale? O seguridad contra incendios, fachadas, que van a ver los compañeros de aquí de la NOSA. No te permiten acceder a ningún tipo de ayuda, ¿vale? Aunque una comunidad de propietarios solo quiera resolver los peldaños de la escalera del portal, ¿vale? No digo nada de eficiencia energética, evidentemente. También bloquea el poder pedir ayudas de eficiencia energética. Entonces,
muy importante, libro del edificio. Sin libro del edificio no hay ningún tipo de ayuda. Respecto al presupuesto, como decía, el plan estatal dota con 7.000 millones, ¿vale? De las 3 líneas de ayuda gruesas que tiene el plan estatal, el incremento de oferta a la vivienda social asequible destina un 40%, 2.800 millones, para rehabilitación un 30%, 2.100 millones, y reducción de tasa de esfuerzo para que los jóvenes se puedan emancipar y acceder a la vivienda, también un 30%. De la parte que nos ocupa, rehabilitación son 2.100 millones a repartir entre toda España. ¿Vale? Madrid, eso es. Como bien dice el compañero, en 5 años, ¿vale? Plaza de vivienda, 26-30. La Comunidad de Madrid viene siendo habitual que en ese reparto de esos convenios bilaterales, que una vez aprobadas las plazas de vivienda se firman por las comunidades autónomas, le corresponde el 14%. El 14% de 2.100 millones, pues son 300 millones a repartir en 4 convocatorias. Eso tocamos a 73,5 millones en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Por poner punto de comparación, Plan Rehabilita Ayuntamiento de Madrid, solo Madrid Capital destina 50 millones todos los años. ¿Vale? Entonces, lo que os decía al inicio de la exposición, vamos a tener que pensar entre todos una solución para dar continuidad a la rehabilitación que parecía que había cogido pues velocidad de crucero, pero el tren, si no se le sigue alimentando, al final va a pararse un poquito al otro. Y poco más, es muy denso el plan estatal vivienda, no me quiero seguir enrollando. Luego, si os parece, al final de la exposición, por no cortar la exposición ahora, que seguro que se abre un gran debate con el tema de ayudas, lo dejamos para el final y damos paso a Danosa pues para que pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues, oye, muchísimas gracias por atender. Hoy tenemos aquí el placer de tener una amplia representación del Departamento Técnico de Danosa. Entonces, la presentación que vais a ver ahora tiene una componente técnica muy alta. Esta componente técnica tan alta requiere esfuerzo, requiere concentración, y eso es justamente de lo que pecamos todos últimamente. Entonces, vamos a intentar hacer que esta presentación sea un poquito más dinámica, vamos a intentar traer a tierra todos estos datos técnicos y hacerlos accesibles y entendibles a todos. La primera medida que voy a tomar antes de empezar todo esto es hacer algo que no hacía ninguno de mis profesores de la universidad. Todos mis profesores de la universidad daban sus masterclass, igual que lo estoy dando yo aquí, sentado, aburrido, detrás de un ordenador. Entonces he pedido permiso con COVID y me han dado un arma letal, que es un micrófono. Entonces, con vuestro permiso, y volviendo a una sesión un poquito más dinámica, ¿me seguís oyendo? ¿Esto está perdido? ¿Ahora está perdido? Perfecto. Pues oye, la sesión de hoy va a estar centrada un poquito en lo que es el fuego, cómo entenderlo, qué ensayos hay para valorarlo e intentar aterrizar todos estos conceptos que mucha gente nos habla de ellos y no sabemos qué son. Nosotros lo vamos a aterrizar y tener en cuenta que detrás aquí tenemos una gran división de profesionales que están dispuestos a solventar vuestras dudas más adelante. La presentación de hoy son 3 grandes bloques. El primero, el diseño y seguridad frente al fuego, del que me voy a ocupar yo, y las fachadas, que es la introducción a cómo vemos las fachadas desde el bloque 1, y después las cubiertas, cómo se ven las cubiertas desde el bloque 1. Entonces, iniciamos. Diseño y seguridad frente al fuego, criterios técnicos esenciales. La ingeniería del fuego. No se oye hablar nunca de la ingeniería del fuego, pero existe y es la de complicada, os lo aseguro. Entenderlo es muy complejo. Entonces, vamos a hacerlo muy, muy sencillo. Vamos a disgregar la ingeniería del fuego, vamos a entender qué es un fuego y vamos a ver cómo medimos el fuego para después entender cómo la normativa legisla el fuego. Todo esto lo vamos a hacer con zapatillas de andar por casa, es decir, lo vamos a hacer comprensible. Lo primero que vamos a hacer, conceptos generales. ¿Qué es el fuego? El fuego es una llama.
No lo sé. ¿Sí? El fuego son una combinación de 3 elementos. Es una reacción química. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que es una reacción química. Es un comburente, un combustible y una energía. Ahí está el fuego. Esa es la combinación perfecta. Si no existe uno de ellos, no hay fuego. No tiene por qué haber una llama visible para que esta reacción se lleve a cabo, ¿vale? Y ahí vamos a ver qué son las etapas de un incendio, porque a lo largo de esta presentación os voy a relacionar los ensayos tan aburridos que nosotros hacemos con unos parámetros tan controlados y los voy a relacionar con las distintas etapas de un incendio para que entendamos qué es lo que el ensayo quiere demostrar. No es una máquina que tira y que se va a un lado. Alguien ha pensado, ese ingeniero del fuego ha pensado cómo poder replantear ese ensayo más o menos y comparándolo con una fase del fuego distinta. Veamos, un incendio, lo tenemos en la cabeza, un incendio, horrible, pero ¿cómo empieza un incendio al principio? Lo vais a ver ahí, en rojo, abajo, la ignición. ¿La ignición qué es? Es una pequeña llama. ¿Dónde puede haber una llama ahora mismo que pueda asociar una pequeña llama? Un móvil. Una batería de un móvil de litio que se está hinchando y dice ¡pum!, una llama. Ahí tenéis la primera fase del incendio, la llama. Esta llama es lo que inicia el incendio. Fijaros, la línea de continua, concentración de oxígeno, altísimo. Esta sala está llena de oxígeno y tienes una llama. Tenéis la fase de crecimiento. Arriba lo pone, fase de crecimiento. Esta llama está cerca de algo. Supongamos que ha sido el cable del teléfono que lo he puesto cerca de las cortinas. El teléfono ha ardido, la llama se ha propagado las cortinas. El incendio se está propagando, está creciendo. El armario Vesca de Ikea que tenemos todos en casa, ese es el primero en coger fuego después de las cortinas. La mitad de los fuegos, o un porcentaje mucho más alto, están en las cocinas con el aceite. Tenemos la fase de crecimiento. Tenemos ya dos cosas que os he mencionado. Uno, la ignición, que os lo relacionaré más adelante con un ensayo. Dos, la fase de crecimiento, que os lo relacionaré con un segundo ensayo. Y antes de pasar a esta tercera fase que os voy a hablar, más os vale que el edificio esté desocupado. Porque una vez que entra esta fase, esto es lo que todos tenemos en la cabeza que es un incendio. Que es cuando los bomberos tienen auténticas dificultades de entrar y rescatar. Según vamos creciendo, las dificultades de rescate se van creciendo también con nosotros. Pasamos a la fase 3 y fijaros que estamos todavía en el primer tercio del incendio. La fase 3 tiene un nombre muy guay en inglés, flashover. ¿El flashover qué es? Todos los elementos están contribuyendo al fuego. Todo está contribuyendo. Todos los muebles de la sala están en llamas. Hay semejante temperatura aquí dentro que el gas que nos rodea, el aire, está en llamas. Esa es la fase más crítica del incendio. Todo está inflamado. Todo está quemándose. Nadie quiere estar ahí. Eso es una fase de flashover. Y fijaros a partir del flashover, que está abajo en rojo, cómo la concentración de oxígeno baja en picado. ¿Por qué? ¿Quién se está llevando todo el oxígeno? Lo hemos visto hace un minuto. El trío calavera que tenemos ahí, ese triángulo, está cogiendo todo el oxígeno para ir. Por eso, cuando abrimos una puerta y dentro hay un incendio, todo el oxígeno se va hacia adentro, la llama sale hacia afuera. Os he mencionado 3 cositas ya. Una, la ignición, una llamita, una pequeña llama en un rincón. Una fase de crecimiento, un conato de incendio, como por ejemplo puede ser que esta papelera que tengo aquí, que está en un rincón, prenda fuego, y tengo un conato de incendio en un rincón, y luego tengo flashover, que es todo en llamas, todo está contribuyendo al fuego. Es la peor fase de todas. Más adelante veréis que, oye, pues tenéis el incendio generalizado, que es donde el flashover va creciendo hacia las distintas plantas del incendio, y luego la parte de resfriamiento, cuando ya por fin los materiales ya no tienen más energía, la reacción, la energía de los materiales ya no es tan alta y se va templando poquito a poco. Hay que tener cuidado porque en esta fase de resfriamiento también tenemos que tener en cuenta la inercia térmica de los materiales. Una pared de hormigón, con su densidad tan alta, se ha calentado mucho, y enfriarla va a costar mucho. Entonces, materiales con muy alta densidad, aunque sean
no tengan una contribución al fuego, como es un hormigón, que es un material inerte, se va a calentar mucho y va a estar emanando ese calor durante mucho tiempo, haciendo que la evacuación sea mucho más difícil. Entonces tenemos que tener la inercia térmica en la cabeza en este tipo de actuaciones. Recordad esas 3 etapas que a lo largo de la presentación vamos a ir recordando un poquito más de ellas. Lo primero, recordar, las capas de seguridad contra los incendios no es solo una, no son solo los sprinklers que tenemos aquí, no son solo las puertas RF que tenemos, sino son un montón de capas que van una sobre otra protegiéndonos del incendio. Y donde no queremos llegar es a la última, que son los bomberos. Entonces, antes de llegar a la última, tenemos que tener la prevención de incendios, que nos dice, oye, por favor, cuando estés cocinando, no lo hagas al lado de las cortinas, ¿vale? Tenemos que tener la detección temprana, tenemos que tener los equipos de extinción de incendios, y son una serie de capas que se van intercalando una con otra para intentar que este incendio no se propague. Vamos a distinguir 2 y vamos a tratar una. Se distinguen 2, protección pasiva y protección activa. En la construcción caracterizamos la protección pasiva según reacción y resistencia, que son 2 cosas distintas. Resistir es cuánto tiempo aguanta el fuego y la reacción es cómo reacciona el fuego. Tan sencillo como eso. Y la protección activa, que son las instalaciones de mantenimiento, que son los sprinklers. Nos vamos a centrar únicamente en la pasiva. ¿Qué es la protección pasiva? Son elementos que están instalados que no requieren energía ni acción humana. Es decir, un ejemplo es una puerta RF. Alguien llega, la instala, bien instalada, y esa puerta es una protección pasiva. Mientras esté cerrada, por ahí no pasa el fuego. Tiene una serie de características que están ensayadas y ya está. Siguiendo en la protección pasiva. Tenemos bastante suerte dentro de lo que cabe, tanto en el ámbito que nos concierne ahora, que es la edificación en general, como en el ámbito industrial y terciario, los ensayos de caracterización al fuego son los mismos. Vais a ver que a lo largo de esta presentación vamos a ir retando estos ensayos. ¿Por qué? Porque siempre lo que es la industria va mucho más adelante que la normativa, mucho más adelante. Entonces, hay cosas que en su momento fueron muy buenas, que siguen siendo buenas, pero que hay un momento que hay que dar un paso adelante. Hay que dar un paso adelante en estas cosas. Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco dónde están las limitaciones de nuestra normativa actual y cómo nos gustaría a nosotros seguir mejorando en este aspecto. Bueno, positivo, misma referencia técnica, tanto en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Edificios Industriales como en el Código Técnico de Edificación. En cubiertas, lo vais a ver siempre en la cabeza, P-RUF T1. ¿Es eso o nada? Y en fachadas tenemos las euroclases, que van de la A a la F. Veis ahí un montón de siglas, de letras, de ensayos horribles. Simplemente están por si alguien quiere hacer una referencia aquí, que lo sepan, porque no vamos a entrar a disolver todo esto. Bien, fuego en lo envolvente. Pasamos a la parte más sencilla de todas y la que más nos gusta, que son las cubiertas. ¿Por qué? Porque está muy fácil en las cubiertas. En las cubiertas tenemos un ensayo de sistemas. Entonces, ¿por qué nos gustan los ensayos de sistema? Necesito a un valiente que tenga algo de experiencia internacional, que haya viajado, y que me diga 3 de sus comidas favoritas. ¿Quién me puede decir 3 comidas favoritas suyas? Y necesito que tenga mundo. ¿Quién se atreve? Si no, voy a seleccionar una persona al azar y eso va a ser mucho peor. 5, 4, 3, 2, 1. 3 comidas favoritas. Una judías, totalmente correcto, y te complemento yo una horchata y una paella. Judías, horchata y paella. Bueno, además muy afín a mí, este caballero, totalmente afín a mí. Por separado, judías, fava, horchata y paella son 3 comidas riquísimas, que yo las categorizo de 10. ¿Pero qué pasa si las junto? Yo no quiero saber qué pasa si junto unas judías, una fabada y una horchata, porque voy de hecho al hospital. Entonces, lo positivo de este ensayo es que coge los materiales que van a acabar en condición final de uso, es decir, cómo están representados de verdad en esa cubierta, y los ensaya en conjunto. Es decir, te ensaya la receta,
No te ensaya el arroz por un lado, el fumet por el otro, las cigarras por el otro, el agua por el otro y la sal por el otro, sino te coge la receta completa cocinada y la pruebas y dices, esta paella está deliciosa. Eso es lo que nos gusta mucho del ensayo de clasificación BRUF T1 para cubiertas, que son sistemas completos. Hay una normativa, que simplemente la voy a mencionar, que te dice que hay ciertos sistemas que no hace falta que ensayes. Materiales inorgánicos, es decir, tú tienes una cubierta que tiene una losa de hormigón de 4 centímetros, eso no tienes que ensayarlo, eso ya pues, por la propia naturaleza del elemento no hace falta ensayar. En cambio, si tienes una cubierta de asfalto, de TPO, de PVC, de poliurea, de líquidas, hay que ensayarlo con la condición final de uso de esa cubierta para de verdad demostrar que es un sistema PRUF. Súper, ahora vamos a ver cómo es un ensayo de verdad. Os lo voy a enseñar. Aquí se miden un montón de parámetros distintos que no vamos a entrar ni de broma a ver. Simplemente lo vamos a ver por encima, muy por encima, para que entendáis un poquito qué es un ensayo de sistema. Esta foto está girada simplemente para que entre bien en la pantalla, ¿vale? Sería en vertical. Y ahí tenemos un sistema de cubierta, que es una chapa metálica, una barrera de vapor, un aislamiento de poliisocianurato, es un derivado del petróleo, y luego dos capas de betún, de dámina bituminosa. Y encima, fijaros que está chamuscado. ¿Por qué está chamuscado? Si volvemos atrás en la diapositiva, vais a ver por qué estaba chamuscado. Porque encima de esto, lo que hacen es prender un cestillo con una lana y le prenden fuego. Esto aquí imita. ¿Qué razón tiene este ensayo? Pues el objeto de este ensayo es tengo una cubierta, ha caído un rayo, ha roto la rama de un árbol y tengo la rama de un árbol ardiendo sobre mi cubierta. Esta es la razón de este ensayo, no porque a mí me da la gana le meto un cestillo de lana y le prende fuego. No, este cestillo de lana tiene un peso, tiene una humedad que está controlada, se le prende fuego durante un tiempo controlado, se mide cómo se expande, bueno, un montón de parámetros que se miden con la idea en la cabeza de que algo ha caído sobre mi cubierta, algo vegetal, y se le ha prendido fuego. Hojarasca que ha prendido fuego. Entonces, este es el resultado del ensayo. Y tenemos un material que es betún. Yo hubiera dicho que lo hacer con una llama un betún y que prende. Pues aparece así, carbonizado. Entonces, vamos a ir disgregando las capas a ver qué vemos. De derecha hacia izquierda son las capas que os he ido comentando. A la derecha del todo es la primera capa de betún asfáltico, que, oye, pues se aprecia que tiene un agujero que es donde ha estado toda esa lana, ese cestillo, pues con todo ese calor. Y bueno, pues ha deshecho completamente el betún, que también ha pasado a la segunda capa, que está bastante deshecha, que también ha pasado un poquito a la tercera capa. ¿Y qué era la tercera capa? ¿Os acordáis? Un PIR, un polisocianurato. Muy bien. El polisocianurato es un derivado del plástico. Es una euroclase E de alta contribución al fuego. ¿Qué le ha pasado? La primera capa del PIR se ha carbonizado. Cuando se carboniza esa primera capa del PIR, lo que crea, al igual que pasa en la construcción con maderas, es que se crea un aislante, aparte del aislante que tiene. Y el PIR, por su propia composición, es aislante y le da igual. Entonces, el aislante ha parado el fuego al fin y al cabo. Este ensayo, después de un X tiempo, pues lo que se hace es apagarse. Bueno, pero lo que se quiere decir durante este ensayo es que el fuego no ha seguido hacia abajo, ¿vale? Y otro dato súper importante y súper curioso que vamos a comparar al final. En la última capa, que es blanca, en verdad son dos capitas, ¿vale? Estáis viendo una chapa nervada, autoportante, y encima de ella una barrera de vapor. ¿Qué es una barrera de vapor? Vale, una barrera de vapor, al fin y al cabo, es una lámina de plástico. Para que os hagáis las de una lámina de plástico es como si ponemos una bolsa de Corte Inglés un poquito más gordita encima de la cubierta, de manera a prevenir que no haya una discusión, ¿no? Vale. Esa lámina es muy finita, tiene una valva muy delgada. Y no se ha quemado. El PIR, que es un aislante térmico, no el fuego, el PIR lo que ha hecho es detener ese calor y no ha llegado a esa capa. Esto es importante en lo que vamos a ver ahora. BRUF T1, aprobado. Sistema T1. ¿Vale? Ahora vamos a ver, bueno, pues aplicado en un tejado normalmente. Ahí lo tenéis. Esto, en este caso, es un poco trampa porque esta foto es de Inglaterra, pero, bueno, os podéis hacer una idea que también son nuestros vecinos en Inglaterra. La empresa es muy internacional, estuve un tiempo en Inglaterra y pues aprovecho y pongo una foto de mis aventuras por ahí. Case study. Esto está muy chulo. Vamos a ver otro ensayo. En este caso, tengo que dar el crédito a una asociación, ¿vale? No es nuestro ensayo, pero nos vale muy bien también para entender y ver por qué es muy importante no juzgar
a la receta por los ingredientes, sino por el resultado final. En este caso, tenemos a la izquierda dos cubiertas distintas que tienen encima unos sistemas fotovoltaicos. Y lo que vamos a hacer es, de alguna manera, prender fuego a los elementos de fotovoltaica como si hubiera un arco eléctrico o similar y simular un incendio. Estamos simulando un incendio en cubierta. En las 4 fotos que tengo aquí, tengo a la izquierda otra cubierta con PIR, con poliisocianurato, un derivado del petróleo, euroclase E, y a la derecha una cubierta con lana mineral, material inorgánico, euroclase tipo A1, incombustible. Vamos a ver las diferencias. Después del ensayo, después de 60 minutos de ensayo, creo que era, esto lo tenéis ahí, si lo queréis ver, lo queréis leer, está en español y en inglés. El PIR está carbonizado, como hemos visto también en el ensayo anterior, de RUF de 1, y la lana, pues quizás eso sea más la carbonización de la lámina que tenía encima, más que lo que echamos toda la lámina, pero bueno, ahí está. Y vamos a pasar a lo que hay debajo del aislamiento térmico. ¿Qué hay debajo del aislamiento térmico? La barrera de vapor, la bolsa del Corte Inglés que hemos hablado antes, ¿vale? Fijaros, entre las capas de PIR que están carbonizadas se aprecia que la barrera de vapor sigue sin estar dañada. Pero ¿por qué en la lana mineral, que es un material incombustible, la barrera de vapor está deshecha? Se ha transmitido un calor, pero es un aislamiento térmico. ¿Por qué un aislamiento térmico ha transmitido el calor? ¿Qué sentido tiene esto? Tenemos que ensayar la receta final para darnos cuenta del impacto que tiene la receta final, no el producto. De ahí que nos gusten los ensayos de sistema, no de producto. Bueno, la lana, recordemos también, es mucho más densa que el poliisocianurato. Y aquí tenéis el resultado de los termopares, ¿vale? El resultado de los termopares del ensayo, que nos van a indicar una serie de cositas. A la izquierda, igual que teníamos antes, el aislamiento PIR, a la derecha la lana de roca. Tenéis aquí las diferentes líneas de la temperatura en las diferentes capas, que si os dais cuenta, 3 de ellas se mantienen muy cercanas sobre los 50 grados, que son debajo de la capa del aislamiento, en el centro de la capa del aislamiento y debajo de la capa del aislamiento. Pero hay una que sobresale sobre el resto, en el centro de la capa del aislamiento. De hecho, los carteles están al revés. PIR es allí y lana mineral es allí, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí es la lana mineral, están al revés. ¿Qué está pasando? La lana mineral, al cabo de los 140 minutos, ha alcanzado en el corazón del aislamiento 350 grados. Y el poliisocianurato, al cabo de los 100 minutos, ha alcanzado una temperatura de 75 grados. ¿Qué sucede? La inercia térmica que comentábamos antes. ¿Por qué no juzgamos el material en el sistema en vez de juzgarlo por sí solo? Son propiedades distintas y los dos son sistemas completamente seguros y los dos son materiales completamente válidos. Y los dos pasan los ensayos BRUF-1, pero siempre el sistema. No es ni uno malo ni uno bueno. Los dos son buenos, los dos son válidos. Los dos son elementos que nosotros podemos utilizar en nuestras cubiertas y son completamente seguros. Simplemente hay que tener en cuenta todas las propiedades del material. Hemos hablado de cubiertas, que era súper positivo porque teníamos un ensayo de sistema, que lo tenemos hecho para nosotros de sistema, que nos gusta mucho. Ahora vamos a hablar de las fachadas. En las fachadas tenemos que darle las gracias al código técnico, que fue ligeramente innovador en una frase que puso ahí, dijo, oye, ensayar las fachadas en condición de uso final, y lo deja ahí como puede. Y es muy positivo que haya puesto esa frase ahí. Pero vais a ver la limitación que tenemos en ese ensayo y por qué nosotros, como fabricantes y parte de muchísimas asociaciones, estamos impulsando para avanzar en esta normativa y decir, oye, no nos podemos quedar aquí, tenemos que ir a ensayos de sistema. Vamos a ver un poquito. ¿A quién le suena esto de las euroclases? ¿Hay alguien que haya tenido que lidiar con las euroclases antes? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, os lo resumo. Euroclase, arriba, una letra, lo que viene a ser la contribución al fuego. A la mejor, de las peores, y F, pues oye, sin clasificar. La clase, que es la S, de la palabra smoke, pues la cantidad de humo que esto emana, y la clase D, las gotas, de la palabra drops. ¿Vale? Pues oye, tienes cómo contribuye al fuego, qué cantidad de humo y si salen gotas o no. ¿Por qué las partículas de las gotas son importantes? Porque si empiezan a caer gotas incandescentes, vas a prender fuego a otras cosas que no estaban en el área de este incendio. Eso es muy peligroso también.
Entonces, tenemos las euroclases, pero las euroclases les pasa igual que las recetas. Según lo que yo ensaye en mi sistema, puedo obtener un resultado distinto. Y lo vamos a ver súper sencillo aquí. Ahí tenemos el resultado de ensayar el EPS, que es un poliestireno expandido, un material derivado del petróleo, euroclase E, en 3 sistemas distintos. Primero, al desnudo, una euroclase E, o euroclase F, que también es sin ensayar, o con una placa de yeso laminado, o con un enfoscado. Ostras, qué diferencia, ¿no? Estoy pasando a una baja contribución al fuego simplemente por poner delante una placa de yeso o con un enfoscado. Entonces, un material puede tener distinta clasificación al fuego, una reacción al fuego distinta en función de cómo se ensaye. Y ojo, aquí está la trampa de muchísimas cosas. Si yo tengo una pintura, por ejemplo, la pinto en una pared y la ensayo, puedo decir, mi pintura es clasificación al fuego A, es la mejor, no contribuye. Ya, pero para eso tienes que pintarla siempre encima del hormigón. En cuanto que tu pintura la pintas encima de otra cosa, eso no es nada. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Tenemos que ser muy hábiles con esto. Este momento es algo complicado y nos requiere ese pensar. Para eso está siempre el departamento técnico. Oye, nos llamáis y nos decís, ¿cómo va esto? Esto va de esta manera. Ahora sí que viene la caña. Aquí sí que os voy a pedir esta atención, si tenéis preguntas, van a estar aquí todas, porque esto va a ser confuso y lo voy a intentar hacer lo más simple que pueda. Al principio de todo, os hablaba de los incendios. ¿Qué 3 puntos, si alguien se acuerda, estábamos viendo todo el rato? La llama, teníamos también el conato de incendio o el crecimiento, y el criminal, que era el flashover. 3 distintos. Cada ensayo a fuego que tenemos, de alguna manera, se puede equiparar, no quiere decir que esto esté equiparado 1 a 1, porque hay 1500 variables entre un ensayo y un fuego real, pero si quiere equiparar de alguna manera. Tenemos al principio una llama, un algo muy sutil y latente, que es el ensayo del pequeño quemador, que es este dibujito que tengo aquí. Luego tendremos otro ensayo que de alguna manera imita a lo que es un conato de incendio. Recordad la papelera ardiendo, que es una colilla mal apagada, y la tiro a la papelera y está ardiendo. Y tengo una papelera en un rincón ardiendo. Conato de incendio. Incendio en crecimiento, el ensayo single burning item, que es fuego en un rincón. Y luego, por último, tengo ensayos de material en tipo flashover. ¿Vale? En tipo, esto ya no va a más. No hay oxígeno, el material se está oxidizando a tope, no hay nada que resista a esto. Bien, vamos a ver particularidades y por qué tenemos que estar atentos a esto. Para obtener la euroclase E, ¿qué necesitamos? Pasar el ensayo del pequeño quemador. Es sencillo de pasar, es un pequeño mechero que se queda a una distancia que está completamente medida del material, hay un caudal que se mide, está todo controlado y se pasa. Única restricción es pasar al pequeño quemador con las restricciones que pone el ensayo. Ahora bien, no estoy contento con este resultado porque mi material es mucho mejor. Quiero pasar al siguiente resultado. Quiero una clase B, C o D. Entonces nos dicen nuestros laboratorios de ensayos. ¿Vale? Tienes que pasar el del pequeño quemador, pero además te voy a hacer pasar el del conato de incendio. Ese ensayo SBI, Single Burning Item, es un ensayo que se desarrolló hace mucho tiempo y ha sido muy útil, y todavía lo es, para poder medir el fuego, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que se asemeja es, literalmente, una papelera ardiendo en un rincón. Se construye una maqueta pequeña, pues que es una esquina de los materiales que queremos ensayar. Es decir, hacemos una maqueta muy pequeñita, muy pequeñita, no representativa, es una maqueta un poco alta, veremos una foto antes, y hay una llama y unos termopares y una serie de herramientas que miden y medimos cómo se comporta ese material o sistema, porque aquí ya puedo hacer una maquetita, recordemos, puedo hacer un sistema y lo ensayo ahí. Pregunta al foro. De los 2 ensayos que tengo que hacer, ¿cuál va a ser el más restrictivo?
pequeño quemador o el conato de incendio? ¿Quién se atreve? ¿El pequeño quemador va a ser más restrictivo? Pues que prenderle fuego a una hoja de papel es más restrictivo que enchufarle con un lanzallamas. Bueno, era el otro. O sea, es el conato de incendio, que es un fuego muy fuerte, lo veis ahora, es quien te va a dar la clasificación. ¿Por qué? Porque te está midiendo el humo, te está midiendo las gotas, te está prendiendo fuego a todo el sistema, y el pequeño quemador es simplemente una pequeña llama. Entonces, según vamos pasando, vamos siendo más restrictivos. Bien, tengo un material clase B, pero quiero hacerlo clase A2, y mola mucho esa clasificación. ¿Qué tengo que hacer? El ensayo más exigente que tenía antes, y además tengo que ensayarlo con un horno de combustibilidad. ¿Esto qué es? Es un aparato de ensayo con un crisol, que un crisol es un recipiente del tamaño de un yogur, donde yo ensayo los materiales dentro del mismo. Entonces es muy positivo porque va a oxidizar totalmente el material y lo va a hacer polvo. Pero, ¿cuál es la contraprestación de este ensayo? Que está ensayando algo en un crisol, en algo pequeño. Ya hemos perdido la maqueta de uno. ¿Y cuál va a ser el ensayo más crítico de los dos? Va a ser siempre el que va a oxidizar completamente el material. Entonces, estamos mezclando una etapa flashover con una etapa conato de incendio, y además estamos dejando de un lado lo que es la maqueta y volviendo a ensayar un producto, y ensayando toda la gama de productos uno por otro. Es que esa es la lástima de ese ensayo, y perdemos un poco la visión del sistema completo. Y luego la 1, que es el ensayo para materiales que no contribuyen nada al fuego, materiales que son inorgánicos, utiliza el horno de combustibilidad y otro ensayo además que son ensayos de laboratorio. Ya no hay, en una 1 ya no hay maqueta, es la lástima, ya no existe esa maqueta. Entonces es una pena que se pierda lo que viene a ser cómo reacciona el fuego con el conglomerado completo de los elementos. Entonces, de aquí lo que más nos da una indicación de cómo se comporta una fachada al fuego serían los que tienen el fuego en rincón, que son los que se pueden hacer con maquetas. Pequeño quemador, una llama pequeña, conato de incendio, es un fuego en un rincón, y, oye, pues los hornos de combustibilidad y demás que son ya ensayos muy extremos. Cualquiera que quiera pasar un ensayo 2 sabe que lo ha pasado muy mal, porque son ensayos muy, muy extremos y muy, muy demandantes para tener ese tipo de ensayos. Fijaros, fuego en el interior, ahí veréis, no es exactamente un ensayo de SAPE, ¿vale? Este ensayo lo que estábamos es haciendo un ensayo al interior de cubierta, pero para enseñaros un poco una foto de cómo es el SBI, el Signal Burning Item, tenéis en una foto, es un rincón con un sistema constructivo. En este caso, el sistema constructivo es pues una chapa colaborante y un XPS detrás, que en este caso sacó un PS1.0, ¿vale? Pero ya ahí os hacéis una idea de cómo es el ensayo SBI, que así mira una papelera ritmo. Bien, entonces, la normativa. A nosotros, ¿qué nos gusta decir? Nos gusta retar la normativa. Una papelera ardiendo es igual al SBI, pero se aleja un poquito más de lo que es un incendio de verdad. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Nosotros queremos ir, esto os lo he explicado a lo largo de todo esto, a ver si esto puede el vídeo. ¿No? Ahí va. Vale, pues ahí va. Entonces, eso es más o menos cómo es el ensayo para que se hagáis una idea de un ensayo, ¿vale? Tampoco es gran cosa. No tiene un poder calórico tremendo. Bueno, está ahí, está la normativa, está legislado, es positivo, nos ha valido durante muchísimos años, ha sido un gran ensayo y nos da muchísima información de los materiales. Eso no quiere decir que el ensayo sea malo en absoluto, es muy positivo. Simplemente, oye, quizás nos falta un ensayo específico que nosotros veamos de verdad cómo se comporta un fuego en una fachada. Hablaremos de ello más adelante. Entonces, tenemos esta línea que nos gusta mucho, que el fuego no te va a evaluar un producto, te va a evaluar un sistema. El fuego le va a dar igual, este es un producto tal, no, te va a evaluar todo el sistema y no solo el sistema de la fachada de la cubierta, sino todos los elementos, tu puerta RF, tu forjado. Te va a evaluar la tabiquería y eso. Estos asientos, estáis sentados encima de unos asientos que, oye, pues en una posibilidad también alta. Cuando vamos en el coche,
los asientos que tenemos en el coche son bastante combustibles, íbamos con un tanque de gasolina dentro, pero es el sistema, que es el vehículo completo, lo que nos da más seguridad de que estamos ahí. Entonces, ¿hacia dónde nos gustaría y hacia dónde estamos nosotros impulsando? Y vale, esto es un poquito hacia dónde nos gustaría, y esto está todavía un poquito lejos, pero lo consideramos súper positivo. A lo largo de Europa se están haciendo ensayos a gran escala. Esto por parte del fabricante, por parte nuestra, supone un compromiso muy alto, porque estos ensayos son difíciles de montar, muy caros y para nada versátiles. Porque una vez que tengas este ensayo hecho, ya tienes este ensayo. Ya no vale cambiar arriba y abajo, izquierda y derecha, porque estos son muy, muy caros. Si conseguir versatilidad en este tipo de ensayos puede ser muy difícil. Aquí estáis viendo una fachada, y fijaros las personas pequeñitas que son, no sé si están en 11, 12 metros de fachada, que se construye una fachada real. Se construye una fachada real, con huecos, con plintos, con lo que queramos. Y después veis ahí que hay una pira, que se va a producir de verdad un incendio. ¿Y a qué replica ese incendio? ¿Qué parte de todo el incendio que os hemos explicado antes quiere replicar esto? Esto lo que está replicando es un flashover, es decir, está todo en llamas. ¿Y por qué es real esto? Porque las llamas están saliendo de una ventana y están creciendo hacia afuera, que es lo que pasa en los incendios. La gente normalmente no va con las llamas y le prende fuego a una fachada. No, ese tipo de incendios no suelen ser. El fuego como viene de dentro, una ventana abierta y para afuera. La ventana les gusta el fuego mucho. Una vez tiene una ventana abierta, se acabó el rey de la ventana. Acabó. Entonces al fuego le gustan mucho las ventanas. ¿Qué imita este ensayo? Pues oye, cómo se comporta de verdad una fachada ante un incendio de verdad. Hay muchos tipos de este tipo de incendio, cada uno está poniendo el suyo por delante. Falta todavía homogeneizar este tipo de ensayos, pero creemos que son lo más positivo para seguir adelante en la clasificación de fachadas. Porque vamos a ver una jamba, cómo se comporta una jamba ante el fuego. Hasta ahora tenemos una esquina, cómo se comporta una esquina. Hay que vamos a medir también cómo se comportan las fijaciones ante el fuego. No lo sé. Cómo se comportan las distintas capas. De verdad, la estabilidad dimensional del sistema es la apropiada. Se cae. No sé, a lo mejor el material se hincha o descompone y se cae por completo el sistema. Y un sistema que se caiga no debería de pasar. Eso no se evalúa actualmente con los sistemas de fuego que tenemos. Esto está evaluando un sistema completo. Nosotros, a través de las distintas asociaciones y comités técnicos nacionales, motivamos esto en Europa para el cambio. Son ensayos que a nosotros como fabricantes, repito, nos van a doler mucho, pero nosotros como técnicos tenemos la responsabilidad de intentar avanzar en este estado. ¿Qué se evalúa aquí también, por ejemplo? El efecto chimenea. Sabemos que el código técnico es más restrictivo con las fachadas ventiladas, por razones obvias. Aquí vamos a evaluar de verdad cómo se comporta un efecto chimenea. Los sistemas SATE, con la seguridad pasiva. Vamos a ir más rápido. Bueno, el SATE es un aislamiento térmico por el exterior, lo sabéis todos perfectamente. Y la ventaja que tiene es que es compacto, es solidario, es decir, está todo juntito. Funciona todo como una receta, como la receta que hemos dicho. Va todo pegadito entre ellos. Lo positivo de eso, no tenemos cámara de aire, no tenemos ese efecto de cámara de aire. Podemos distinguir de alguna manera, muy básicamente, es pues una parte el bloque de aislamiento térmico, que son los adhesivos, el panel aislante, la fijación mecánica, y el bloque de mortero de protección, pues que son una serie de capas de mortero que se aplican por encima del aislamiento térmico, que le confieren impermeabilidad y lo protegen de los distintos elementos e inclemencias del tiempo. Sabéis que dentro de los SATES hay distintos aislamientos, y los distintos aislamientos tienen distintas propiedades. Hay aislamientos que se caracterizan porque tienen una calidad-precio más alta, como es el EPS blanco, otros que son como la mineral, que tienen unas propiedades acústicas muy buenas por su alta densidad, tienen muy buen comportamiento acústico, el EPS grafito, que es de las mejores conductividades, los Puripil, que también tienen muy buenas conductividades, el XPS, que es bueno porque es de célula cerrada y es de alguna manera no absorbe agua y también tiene muy buena resistencia a la compresión para, por ejemplo, los zócalos, las plantas bajas, y el corcho expandido, que su gran punto positivo es, como siempre, la sostenibilidad. Ahí tenemos ahí puesto que, aunque nuestros aislamientos sean o no sean derivados del aislamiento de los petróleos,
siempre estarán protegidos por un mortero que es de alguna manera inorgánico. Sí tiene un pequeño contenido en aditivos, pero en general el mortero lo tenemos que entender como la protección de los sistemas sanitarios. Las normativas, las limitaciones de Euroclase. Lo estábamos viendo antes, os intento explicar lo mejor que he podido. El DBSI, normativa pura y dura, te dice, oye, en función de la altura de tu casa, porfa, utiliza este tipo de Euroclase. Bueno, fachada ventilada es mucho más restrictivo de lo que es el SATE, por lo que hablábamos antes de las cámaras de aire que pueden hacer el efecto chimenea, convertido en una chimenea, y por eso son ligeramente más preocupantes en función de la normativa. En este caso, el documento básico SI también está ahora mismo en fase de consulta y todo esto está en revisión. Entonces, esto está en revisión, ahora mismo se quieren endurecer estas aplicaciones, se quieren poner una serie de barreras intumescentes o barreras ignífugas entre forjados, son cosas que los fabricantes aportan para mejorar este documento básico. Pero igualmente no sabemos cómo van a reaccionar estas barreras ignífugas dentro de la fachada. ¿Por qué? Porque no nos estamos enseñando, simplemente estamos diciendo, el material está muy bien, es un A1, es un material estupendo, es exquisito, vamos a ponerlo ahí porque para el fuego. ¿Lo tienes que demostrar? No sé qué material es ignífugo. Vale, vamos a verlo de verdad cómo se comporta en una fachada granadera. Eso es allá donde queremos llegar. Vamos a ver de verdad cómo se comporta. No inventemos. Vamos a ser técnicos de verdad y con este rigor técnico lo sacaremos adelante. Esta foto está sacada de una asociación de fabricantes que es muy gráfica. La foto es muy positiva. Entonces, lo hemos visto. El documento básico es muy positivo, va a Euroclases y lo que queremos nosotros es ir siempre a algo que se asemeje, y repetimos esta foto, a un incendio de verdad. Un conato de incendio está muy bien, nos da muchísimo valor, nos aporta una visión muy buena y muy positiva de lo que hay ahora en el mercado. Bien, es una idea mejor que esto. Ahora mismo no tenemos nada, así que muy positivo que esté esto aquí. Entonces, vamos a pasar con más allá. Vamos a dar un poquito de caña. Y lo digo desde el punto de vista del fabricante, que nos va a doler mucho hacer esos ensayos. Seguridad en caso de incendios. Así hemos llamado un poquito a lo que es las certificaciones para transmitiros la seguridad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una evaluación técnica europea, en este caso está hecha por el CSIC, el Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo Torroja, donde nos auditan 2 veces al año todos los procesos productivos, nos auditan fichas técnicas y demás, en el cual nosotros declaramos un BS1 de 0 que está por encima del BS3 de 0 que marca la normativa actual de protección contra incendios, y ahí el DITE pone prestación establecida de la ANA, pero nosotros lo tenemos ensayado en AFITIS, en un laboratorio del fuego, un AROS S1 de 0, ¿vale? Tenemos ensayados esos distintos sistemas. ¿Qué podéis ver aquí? Aquí ya no estoy eligiendo un sistema sobre otro, no estoy diciendo la enorme cantidad de elecciones que vosotros tenéis para elegir en función de lo que demande vuestra casa. Aislamiento térmico, sostenibilidad, tenéis el aeropuerto al lado y queréis algo un poquito más protegido acústicamente, elegir el aislamiento que mejor responda. Siempre en función de las prestaciones de aislamiento, pero no juzguemos siempre todo el sistema por uno de sus componentes, es a lo que quiero ir. El Danotherm, el sistema, en XPS, en que hemos visto antes, en grafito, que hemos visto antes, en EPS, lana de roca. Además, ahora tenemos los sistemas en cerámico, ¿vale? Que podemos tener una placa de cerámico por encima, en EPS o otros. Chicos, yo hasta aquí lo voy a dejar. Sé que ha sido intensito. Si tenéis preguntas, os agradezco que las hagáis después. Sé que es un tema que es muy complejo, que a lo mejor no os estará todo entenderlo, pero estamos abiertos a resolver vuestras preguntas de la manera más sencilla y didáctica que podamos, ¿vale? Voy a dejarle el micrófono a mi compañera Lidia Peinado, que es la responsable de la prescripción a nivel del zona centro, y nos va a hablar acerca de lo mismo que hemos estado viendo del SAPE en los estudiantes. Bueno, buenos días. Soy Lidia Peinado, arquitecta técnica y estructuradora de Granosa, y mi parte va a estar en las cubiertas, aunque bueno, ahora mismo ya he hecho un resumentillo antes de cómo ensayamos y demás. Esta parte, como hemos comentado, las cubiertas están en una situación más ventajosa, porque al final tenemos ese ensayo de sistema, pero bueno, vamos a ver que sigue habiendo una problemática dentro del mercado con este tema, ¿vale? Características de una cubierta. Todo el mundo sabe lo que es una cubierta, voy a pasarlo rápido. Nos da una protección climática, un aislamiento térmico y acústico, nos evacúa el agua y nos protege del exterior,
puede ser un soporte técnico a nivel tema fotovoltaico o unidades exteriores de climatización y evidentemente proporciona la seguridad estructural al todo. ¿Qué tenemos dentro de una cubierta? ¿Qué componentes tenemos? Pues una estructura portante, puede ser de chapa o de hormigón, una capa de formación dependiente si es de hormigón, una impermeabilización, un aislamiento térmico y una capa superficial, y pueden ser planas inclinadas o curvas. En este caso, la evolución de las cubiertas, arriba tenéis lo que es la actualidad. Ahora mismo tenemos cubiertas de todo tipo, pero sí que si nos vamos hacia atrás, pues bueno, el siglo XX fue cuando ya se introduce la cubierta plana, gracias también a la creación del XPS, que puede quedarse a la seguridad de la intemperie y se puede mojar. Se introduce el hormigón, nuevos materiales segmentos, como hemos comentado. La revolución industrial, en este caso, aparecen las primeras estructuras metálicas y otras más ligeras, y Edad Media y Antigua, que al final, en este caso, podemos incluir cubiertas inclinadas, tejas, revestimientos de paja, etc. Cubiertas y seguridad pasiva. Como hemos dicho, estamos en una situación un poquito más ventajosa que las fachadas, porque en este caso sí que tenemos un ensayo de sistema. Y dentro de lo que es la protección pasiva de la cubierta, tendrán que ver los materiales utilizados, evidentemente, el diseño y la compartimentación. En este caso, en el proyecto tenemos que explorar ciertas zonas que sean de una superficie más pequeña, etcétera, que tengan esas compartimentaciones, y evidentemente la normativa aplicable, que en este caso en cubiertas tenemos lo que es el BBSI para edificación en general, y luego tenemos el RSPI, que es el reglamento para edificios industriales. En este caso, como hemos dicho anteriormente, la cubierta se compone de una serie de capas. En este caso tendremos la impermeabilización, el aislamiento térmico y los materiales auxiliares, y luego un recubrimiento, un revestimiento. Y lo que genera son sistemas. Como hemos dicho, y como he dicho anteriormente, es un sistema, es una receta, una paella. No se la hago. La tercera parte, la normativa, volvemos a esta limitación de las euroclases. En este caso, lo que viene siendo el CTE-BBSI en la edificación coge las clasificaciones de reacción al fuego que ha comentado antes Adolfo y que se gestionan según esos ensayos, según las ISO, ¿vale? Que sería la 842/2013, y se aplican dentro del CTE-BBSI, ¿vale? Entonces, el CTE-BBSI, como hemos dicho, aplica sobre los usos previstos de edificio de edificación en general, y nos vamos a encontrar que en el SI1 y en el SI2 nos hace como un doble check de la cubierta, ¿vale? En la parte del SI1 tenemos la propagación interior, que es la reacción al fuego interior, que va por esas letritas que hemos comentado antes, y que en este caso no aplica a la membrana impermeabilizante de la cubierta, pero sí aplica al aislamiento, ¿vale? Y luego tendremos el SI2, la propagación exterior, que como hemos dicho es una situación ventajosa, tenemos el BRUT T1. En industrial, esto lo paso más por encima, en los usos previstos de edificio que se interpretan como industrial serían establecimientos industriales o almacenes que estén dentro de un establecimiento industrial. Y aquí sí que aplicarían las dos, el CTE y el RSDA, que al final han sufrido modificaciones hace poquito, en 2025, y con esta modificación lo que se ha hecho es hacer la normativa paralela y que no haya contradicciones entre ellas. Y en este caso, como hemos comentado, tendremos también, como veis, esa tabla es muy similar, la primera, a la del CTE, por eso digo que se han todos alineado. Tendremos esa clasificación mediante las euroclases en fuego interior, y luego además tendremos la sección 2, en la ESO 3.2, la sección 2, que dice que tenemos que tener un BRUT T1 en las cubiertas. En España, actualmente, BRUT T1 es la clasificación que tenemos que alcanzar con nuestras cubiertas. Por lo tanto, esto nos valdría, ¿vale? A nivel de temas fotovoltaicos, pues bueno, en este caso lo voy a pasar rápido porque también es más de la parte industrial. Tendremos que evidentemente tener en cuenta los materiales del panel fotovoltaico, la posibilidad de un corte de corriente que pueda crear luego un salto en lo que es una corriente y generar un incendio. Tendremos que tener accesos seguros para bomberos, etc.
Vale, las limitaciones de las euroclases. Como he comentado, ahora mismo tenemos un problema porque, aunque digamos que tenemos un ensayo, un BRT1 para esa cubierta, muchas veces nos encontramos con que nos dicen no es que el aislamiento tiene que ser A1 obligatoriamente. Vale, pero os voy a poner aquí una serie de materiales y vamos a ir viendo cuáles son sus euroclases, ¿vale? La del soporte, pues evidentemente es inorgánico. Perdón. Tenemos el soporte, el aislamiento técnico y las internalizaciones. Entonces, en este caso, los soportes son inorgánicos y no tienen ninguna contribución al fuego. En este caso, los aislamientos técnicos, tenemos el poliestireno extruido, que es una clase E, y la lana, que es una A1. Pero es que si nos vamos a todo tipo de impermeabilización, ya sea luminosa, PVC, TPO, también son E. Entonces, la pregunta que os lanzo es, entonces, si nos limitamos a las euroclases, ¿qué hacemos? No impermeabilizamos. Porque entonces, si nos ceñimos solo a la E, a la euroclase. Vale, pues entonces, nosotros somos transparentes, sí, vale, hay una E en esa lámina bituminosa, que la tenemos ahí declarada, en el DIF, está tan pendiente de cero, pero es que luego veis que, aunque tenga una reacción al fuego de todas nuestras láminas bituminosas, cuando hacemos el ensayo de sistema, tenemos un BRT1. Pero es que además, gracias al Real Decreto 842/2013, en cubiertas, cuando se rehabilita una cubierta de grava o por un solado, en este caso, según el grosor del solado, es del mortero, perdón, del solado y de la grava, podemos llegar a tener BRT1 sin necesidad de ensayo de esa cubierta, ¿vale? Bueno, en edificios logísticos e industriales, en este caso, las láminas bituminosas las referimos por el E06058, que en este caso igual tenemos todos los sistemas ensayados y dando valores T1, T2 y T3, que esto nos lo exigen fuera de España, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, las siempre presentes, como hemos dicho, cubiertas de grava con lámina bituminosa, cubiertas de complot con pavimento elevado bituminoso, ajardinado y cubierta de. Todas cumplen con BRT1 y normativa española, ¿vale? Láminas de PVC, lo mismo, tenemos nuestro DIP, en este caso, como hemos comentado, somos transparentes, volvemos a tener la reacción al fuego ahí puesta, tenemos una E en las láminas de PVC, pero tenemos un comportamiento frente al fuego externo del sistema de BRT1 y T3 en este caso. Y volvemos a lo mismo, estos sistemas, al ser son cubiertas de grava o de solado, en este caso estaríamos también amparadas por el Real Decreto 842, que no haría falta ese ensayo, ¿vale? Establecimientos industriales, en este caso tenemos una clasificación de sistema mucho más buena, tendremos T3 y T4, y además dentro de nuestras láminas de PVC tenemos el certificado ECM Approval, que esto me pasa rápido también, que es un certificado muy querido dentro de la industria, porque está dado por una aseguradora norteamericana muy exigente. En este caso tenemos lo mismo, podemos ir a las mismas soluciones para rehabilitación. Grava con PVC, con granulosa. Las ajardinadas, el PVC viene estupendo para las cubiertas ajardinadas, donde queramos rehabilitar con ellas. Y también, evidentemente, para cubiertas de. Y por último, tenemos las impermeabilizaciones líquidas. En este caso, es una impermeabilización muy técnica, ¿vale? Es una reacción que se produce en el aire y se queda una membrana de poliuretano totalmente adherida al soporte. En este caso, lo mismo, tenemos esa membrana con una reacción al fuego E. Sin embargo, en nuestro ET, en este caso tenemos ET, tendríamos un BRT1. Y en este caso, si la impermeabilización se queda cubierta por una capa de grava de un determinado espesor o una capa de mortero de un determinado espesor, tendremos este BRT1 sin necesidad de ensayo. Luego, en edificios industriales, pues bueno, esta impermeabilización es como el Ferrari de la impermeabilización, me gusta decir, porque tiene una gran resistencia química y, pues bueno, en este caso, gasolina, gasóleo, aceite de motor y todos esos que veis ahí no alteran la impermeabilización, ¿vale?
Y en este caso, pues podríamos ir a lo mismo que hemos comentado antes, cubiertas que se quedan totalmente a la intemperie, cubiertas ajardinadas que también tienen mucha resistencia, tienen resistencia a raíces, tenemos sonados, etcétera, ¿vale? Y por último, las conclusiones, que al final, pues como comentábamos, la clasificación protegida en cubiertas en España es la T1, por lo tanto, cubrimos completamente. Es decir, cuando en algún momento nos digan, oye, es que necesito en este proyecto que me pongáis un aislamiento tipo A1, ¿vale? Y yo te lo pongo, pero te puede limitar el tipo de sistema y yo te estoy cumpliendo ya la normativa española con este sistema. Por favor, no me limites los tipos de sistema, los tipos de sistema a una aeroclase que es de material. Como decía, no se debe valorar un sistema solo con la reacción al fuego de un componente y que la garantía real es elegir sistemas certificados que valoren el conjunto frente al fuego, que son al final esos DIT y esos ET que os hemos mostrado. Y ya estaría. Muchas gracias. Yo quedaba un poco abrumado y un poco que salía del tema de incendios, de verdad. Siempre es de oídas, todos nos alarmamos hace año y medio con el incendio de Valencia, pero realmente es otro mundo, ¿no? Y me voy un poco preocupado, ¿verdad? Creía que sabía algo y es que no sabía nada. Para eso estamos nosotros, a que os ayudamos en lo que queráis. Pues si os parece ya pasamos un poco al turno de preguntas, cuestiones que queráis lanzarnos. Sí, teníamos un micrófono, si os parece. Un poco esto. Quería hacer una pregunta acorde al tema de las ayudas de las energías limpias. He comentado que para los nuevos planes, sí o sí, el número de edificio debería ser obligatorio. Ya me sorprende que todavía tengamos que seguir incidiendo en que tiene que ser obligatorio una cosa que ya debería ser obligatoria y las directivas que aparecen. Pero en las nuevas directivas europeas sobre eficiencia energética y sobre rehabilitación, sobre todo, hablan también del pasaporte de rehabilitación del edificio. De esto, los planes no hablan de nada, porque se entiende que el pasaporte es un documento que establece las deficiencias que tendrá el edificio y los planes que se deberían seguir para afrontar toda esa rehabilitación. Entonces, quería saber si en los planes está algo evaluado o no sé. No se menciona absolutamente nada. Será alguna pincelada solo respecto a la calidad de la edificación, pero en cuanto a lo que está comentando el pasaporte de la edificación, no se hace ninguna mención. He pasado por alto en la anterior exposición que en cuanto a la parte de eficiencia energética, prácticamente es una transposición de la normativa del Real Decreto, el 853, en cuanto a niveles de ayuda. Aumentan los niveles de ayuda, siguen estableciendo 3 escalones, ¿vale? Prácticamente el primer escalón, el del 40% de subvención, se va a quedar de manera residual, o sea, va a ser complicado porque lo llaman como una rehabilitación parcial. Entonces, hacia donde se tiende es ir a una rehabilitación integral. Incrementan un poquito, sigue habiendo 3 escalones, como decía, 40%, 65% y 80%. Incrementan un poquito la cuantía presupuestaria del tope por vivienda. ¿Sí? Por aquí aumentado, pues del escalón del 65%, de 11.600 euros, pasa a 12, por aquí. Aumentaban un 12%. La cuantía, ¿vale? Tanto, después muy poquito. O sea, estamos hablando de una cuantía de 2021, cuando salgan las ayudas, será ya el 2026-2027 y cuando queramos hacerla ahora,
Esto es durante 4 años. O sea, que va a ser, no van a actualizar los importes porque es lo que es. Y vamos a estar trabajando con los baremos que son lo que son. ¿Vale? Las obras cada vez cuestan más, pero no va acompañado de más. ¿Hay más preguntas, señores? Chicos, muchísimas gracias por habernos aguantado, os hemos abrumado, espero que al menos os habéis llegado a algún concepto, que nos vale con conceptos, porque para los números estamos nosotros. Entonces, lo primero, gracias por venir, espero que os habéis aprendido algo nuevo, que sea una curiosidad y que no os tome el pelo por ahí en el terreno. Si tenéis dudas de cualquier cosa, en Nanosa tenemos un departamento técnico y de prescripción muy grande dispuesto a ayudaros. Es posible que si contactéis con prescripción sea Lidia, con técnico tenemos un equipo formidable, del que también forma aquí Javier García, parte del mismo, y hay todo el equipo de especificación. Así que, chicos, muchísimas gracias por venir y nos vemos en el networking aquí fuera. Interesante. Muchas gracias.